Hola, buen día. Vamos a continuar con nuestro curso de... Estamos viendo operaciones de vectores. En vectores se define una nueva operación, se llama producto escalar. Les dije que esto tiene muchas implicaciones, entonces por eso le vamos a dedicar pues una clase. Entonces, a ver, para empezar, tenemos dos vectores, obviamente vectores cualesquiera. Entonces sería vector a x, a y, a z y el vector b, bx, by, bz. Se define el producto escalar. La primera definición que tenemos es, bueno, el producto escalar se denota con un punto, también le dicen producto punto por esta notación, como a punto b. Obviamente, ¿no? Cuando yo estoy en vectores, si veo el punto, si veo la notación vectorial y veo el punto, se trata de un producto escalar. Si no veo la notación vectorial, es decir, si veo así a punto b, esto es multiplicación de números reales, ¿no? Aguas con eso, nada más un comentario. Entonces se define el producto escalar como a punto b igual a, o lo que es igual a x por bx más a y por by más a z por bz, es decir, la suma del producto de los componentes, ¿sale? Por eso la denotan así como a y bi igual a 1 hasta n, pero esto es para notación de n dimensiones, vectores de n dimensiones, donde a las componentes se les pone b1, b2, b3, b4, b5, ¿no? Pero bueno, entonces así se define el producto vectorial, el producto escalar. Lo primero que tenemos es que, como su nombre lo dice, este producto da como resultado un número escalar, un número real. No es un vector, a diferencia de la suma o de la multiplicación por un escalar. El producto escalar lleva su nombre precisamente porque el resultado es un número. Con esta cuestión se dice que el producto escalar no es cerrado. Ya habíamos visto en la suma, por ejemplo, que si yo sumaba a más b, el resultado de sumar a más b era un vector en las mismas dimensiones de los vectores, ¿no? En este caso, pues, tengo una escalar. Cuestiones o la importancia del producto escalar es que dentro del espacio vectorial o dentro de los espacios vectorial resulta que hay algo que se llama producto interno. Este producto interno pues es una operación propia, característica del espacio vectorial. Para vectores, el producto interno es el producto escalar. ¿Por qué por qué es importante esto? Porque a partir del producto interno se define la norma de un vector o la norma de un elemento del espacio vectorial, en este caso de un vector. Y la norma de un vector, la definición es el producto interno consigo mismo. Bueno, aquí la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, si yo quiero obtener la norma de un vector A, o la norma al cuadrado, lo que tengo que hacer es calcular el producto interno de A punto A, de A consigo mismo, ¿no? Y esto nos lleva a la fórmula que ya conocemos. AX por AX, AX cuadrada, más AY por AY cuadrada, más AZ por AZ cuadrada, ¿no? Entonces, ya por conclusión, la norma de un vector es AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. Pero, les digo, la cuestión de la norma viene del concepto del espacio vectorial, que definen a la norma como el producto interno consigo mismo, ¿no? En el caso de vectores, el producto interno es el producto escalar, y por eso cuando yo aplico
producto interno consigo mismo, pues obtengo este resultado. Esto es muy importante, ¿no? Las propiedades del producto escalar que tenemos son que es conmutativa, distributiva y asociativa con un escalar, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Pues ya sabemos, la conmutativa es que yo puedo cambiar el orden de los vectores y no pasa nada. La asociativa es que si yo tengo un producto punto de una suma A punto B más C, pues esto es igual a la suma de los productos escalares. Y la asociativa referente al escalar es que si está mi producto punto y está multiplicado por un escalar, yo puedo multiplicar primero por uno de los vectores y luego calcular el producto punto. Son sencillas las propiedades que vamos a ver, ¿no? Bueno, continuando con el concepto de producto escalar, al introducir la cuestión de la norma, bueno, el concepto de norma, el producto escalar también se puede definir como A punto B igual a la magnitud de A, a la magnitud de B y el coseno de teta. ¿Quién es teta? El coseno de ángulo entre A y B. Ojo aquí nada más, los vectores, si yo tengo dos vectores unidos por un mismo vértice, tienen dos ángulos, este y este. El ángulo entre vectores pues siempre es el pequeño, el más grande se ignora, ¿no? Nomás lo comento. Bueno, esta es otra manera de definir los vectores. Aquí lo curioso es que con esta nueva definición pues aparece el coseno del ángulo, el coseno de entre A y B, vamos a ponérselo para que quede claro, y esto trae trae dos implicaciones. La primera es que el coseno de teta pues tiene muchos valores, pero particularmente vale 0 cuando teta es 90 grados o pi medios. Entonces, si yo tengo que el ángulo entre A y B es 90, se dice que dos vectores son perpendiculares si el ángulo, si su producto punto es 0, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo, nomás voy definiendo las cuestiones, ¿no? Si el producto escalar entre dos vectores es 0, entonces los vectores son perpendiculares. Pues ahí está, ¿no? Es como una propiedad del producto escalar. Y bueno, se utiliza precisamente pues para eso, saber si dos vectores son perpendiculares. La otra cuestión o la otra consecuencia del producto escalar es cuando unimos las dos fórmulas. Es decir, por un lado, yo sé que A punto B pues es igual a la primera definición que tenemos, AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Y por otro lado, esa es la segunda definición, magnitud de A, magnitud de B, coseno de teta. Entonces, si yo quito esto del medio, yo combino las dos ecuaciones, pues obtengo que AB coseno de teta es igual a AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Por lo tanto, yo de aquí puedo saber que el coseno de teta es igual a todo lo de arriba, a x, bx más a y, by más a z, bz, entre la magnitud de a por la magnitud de b. Y con esto puedo conocer
el ángulo entre A y B. Por lo general se deja expresada con el coseno, porque cuando hablamos de vectores, y más adelante lo vamos a ver en estática, muchas veces calculamos el ángulo. Bueno, muchas veces lo que se requiere no es tanto el ángulo, sino el coseno. Por eso se deja así. Ahora, y bueno, cuando estamos en dos dimensiones, es muy sencillo conocer un vector. Yo puedo conocer sus coordenadas, a X, a Y, ¿no? O bien, hay otro sistema de coordenadas que se llaman polares. No voy a hablar mucho ahorita de ellas. Donde en vez de tener las coordenadas cartesianas rectangulares, yo lo que doy para encontrar un punto es la distancia del origen al punto, que es la magnitud del vector, pero que le llaman radio, y el ángulo, ¿no? Y listo. Entonces, de alguna manera, conociendo estas cuatro características del vector, sus coordenadas, su magnitud y su dirección, digamos que tengo bien descrito mi vector. Y bueno, menciono esto porque pasar de un sistema a otro, es decir, yo estoy en cartesiana, si quiero pasar a polar es muy sencillo. Para pasar de cartesianas a polares hago cuestiones geométricas. Me fijo que esto es un rectángulo, triángulo rectángulo, y puedo usar Pitágoras para R, ¿no? Y para teta lo que uso es la función arco tangente. Y si quiero ir al revés, de polares a cartesianas, pues las funciones que utilizo son seno y coseno. ¿Vale? El punto es que es muy sencillo identificar un vector o un punto en el plano cartesiano. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque si yo quiero sumar dos vectores, requiero las componentes, ¿no? No puedo sumar magnitudes. O me puedo aventar un método gráfico, pero bueno. Ahora nos vamos al espacio. X, Y y Z. Aquí la cuestión es más sencilla. Igualmente existe el sistema cartesiano polar, pero bueno, es un rollo, ¿no? Ahorita lo hablamos. Entonces yo tengo mi punto a X, a Y, a Z, o mi vector. Resulta que para pasarlo a cartesia al sistema polar es necesario dar dos ángulos. Bueno, primeramente se tiene que dar el radio, es lo mismo. Se tiene que dar el ángulo teta que está aquí sobre el plano, es decir, yo este vector, no sé, lo pongo por aquí. Voy a dar este ángulo teta. Y aparte tengo que dar un ángulo phi, ¿no? Que es referente al eje Z. Y ya con eso puedo conocer. Pero bueno, esto sí se puede hacer, pero se vuelve tedioso. Pero bueno, y ayudó a lo siguiente. Dijeron, bueno, pues si tenemos el ángulo phi, que está dirigido al eje Z, podríamos también dar un ángulo que esté dirigido, que esté referenciado en el eje X y otro ángulo referenciado en el eje Y. Y obviamente este se mantiene, ¿no? Y en el eje Z. Y de esa manera, junto con la magnitud del vector, yo puedo conocer la posición del punto. ¿Sí, no? Es decir, yo me desplazo en estos tres ángulos, doy la distancia del origen al punto y listo, se conoce el punto o el vector. Y bueno, a estos ángulos los llaman cosenos directores y se denotan como alfa, beta y gamma, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentran esos ángulos? Hay que recordar que tenemos ejes. No podemos encontrar, bueno, sí se puede encontrar el ángulo de un vector un eje, pero la fórmula que tenemos es entre vectores, ángulo entre vectores. Pues muy sencillo, ya sabemos que al eje X le asociamos el vector unitario Y,
al eje J le asociamos el vector unitario, al eje Y le asociamos el vector unitario K, J, y al eje Z el vector unitario K. Entonces, pues para encontrar estos ángulos alfa, beta y gamma, voy a usar esta fórmula con estos vectores, con mi vector A y este vector. Nada más para recordarlo, el vector I 1, 0, 0, el vector J 0, 1, 0 y el vector K 0, 0, 1. Y ahí está. Entonces, si yo aplico la fórmula de ángulo entre vectores, voy a tener que el coseno de alfa es igual a punto I entre la magnitud de A, la magnitud de I. La pregunta aquí es pues sencilla. Cuando yo haga A.I, voy a tener AX por 1, AX, AY por 0, 0, AZ por 0, 0, y magnitud de A por la magnitud de I, y la magnitud de I pueden ver que vale 1. Por lo tanto, el coseno de alfa es AX entre A, ¿no? El coseno para la componente X, el coseno director para la componente X es la misma componente entre la magnitud del vector. Les digo esto porque de manera similar va a pasar lo mismo con coseno de beta. Entonces, cuando yo haga A.J entre A magnitud de J, pues me va a quedar allí entre la magnitud de A. Y por último, coseno de gamma es igual a A.K entre AK, y sería AZ entre A. Y a estos tres, pues les digo, les llaman cosenos directores. Pues muy sencillos de encontrar. Y aquí es cuando tenemos pues problemas de estática en 3 dimensiones, es cuando se tienen pues su mayor uso, ya que, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a ver que un elemento físico, como puede ser un cable, puede representar un vector de posición, el cual yo conozco porque puedo usar un flexómetro para medirlo, y al mismo tiempo puede representar un vector de fuerza, ya que está ejerciendo una tensión. Y resulta que como es el mismo cable, como estos dos vectores están en el mismo cable, pues tienen los mismos cosenos directores. Y bueno, y puedo conocer, y ya con eso puedo conocer ambos vectores. Bueno, ya nada más, pues prácticamente esto es todo lo que hay que saber de producto punto. Se define como la suma del producto de las componentes. Con el producto punto puedo introducir el concepto de norma del vector. Bueno, tengo sus propiedades, pero lo importante es que conociendo el producto, la norma del vector, puedo conocer, bueno, tengo una segunda definición del producto punto, la cual me lleva que si el producto escalar es 0, significa entonces que A punto B son 0. Aquí no les dije, pero por esta definición, el vector 0 es perpendicular a todos los vectores. Bueno, combinando las dos definiciones, esta de aquí arriba con esta de aquí de abajo, pues puedo conocer los ángulos entre vectores. Estos ángulos entre vectores particularmente me sirve para conocer los cosenos directores de un vector en 3 dimensiones y con eso conocer la posición del vector. Vamos a ver unos ejemplos. Yo tengo mi vector C como menos 2, 1, 4, al vector D como menos 1, 3, 2, menos 2. Y también voy a tener a mi vector E, ¿no? Lo primero que hacemos
pues es calcular los productos puntos para ver qué pasa. C punto B, C punto D, pues sería igual a menos 2,14. Voy a poner otro color. Punto menos 1, 3, menos 2. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por menos 1 más 1 componente y por componente y, 3 más componente z, 4 por componente z, menos 2. Ya lo único que hago aquí es multiplicar cada una de estas operaciones. Menos 2 por menos 1, 2, 1 por 3, 3 y 4 por menos 2, menos 8. Y por último sumo menos 3. Y ahí está el producto punto. También puedo hacer el producto con B con E o C con E. C.D. Aquí el chiste es que también pues no simplifiquen pasos. Por ejemplo, ya sé que es x menos 1 por x menos 14 más la componente y, 3 por menos 8 por componente y componente z menos 2 por componente z menos 5. Puedo multiplicar 14 más 24 menos 24 más 10 y esto nos da 0, ¿no? Si lo pueden ver, nos da 0. Significa que el vector c de aquí, entonces lo pueden concluir rápido, c es perpendicular al vector b. De igual manera ay, me equivoqué, aquí era e, aquí era d punto e, perdón. Podemos ver que, bueno, son perpendiculares estos vectores d y e. Entonces de aquí podemos ver que es perpendicular a d y e, son perpendiculares, ¿no? Si hacen c.e también les va a dar 0 porque yo construí este vector para que fuera perpendicular a los dos siguientes. Ahora lo que nos queda hacer es, podemos calcular el ángulo entre ellos dos. Entonces ocupo calcular la magnitud de c. Primero sería raíz de menos 2 al cuadrado, 4 más 1 al cuadrado, 1 más 4 al cuadrado, 16. Raíz de 21. Y calculamos la magnitud de d. 1 menos 1 al cuadrado, 1. Más 3 al cuadrado, 9. Más menos 2 al cuadrado, 4. Raíz de 14. 14, ¿no? Ya está. Esto lo pueden expresar así con valor absoluto o nada más las letras en la notación vectorial. Pues ya está. Entonces yo conociendo magnitud y el producto punto que está acá, el coseno entre c y d es igual al producto punto de ellos dos. Obviamente este es con las coordenadas entre la magnitud de c y la magnitud de d. Ahí está. Les digo, ya lo conocemos. Menos 3 entre raíz de 21 por raíz de 14. Esto si quieren lo pueden simplificar o ya directamente. Esto por lo general es con calculadora, ya que ocupan saber o con tabla, ¿no? Bueno, aquí ya lo que nos faltaría pues sería despejar θ. Y esto es arco coseno de menos 3 entre 21 entre raíz de 21 por 14. O pueden, esto lo pueden combinar
raíz de 21 por 14, ¿no? También lo pueden hacer así. Y ya está. El ángulo, si no me equivoco, salen como 100 grados. 100.07 grados. Bueno, aquí yo lo que les digo es que con ángulos las decimales pues sí son muy pequeñas. Si usan un transportador, la resolución de los transportadores son de 1 grado, es decir, entre rayita más pequeña y la que le sigue es 1 grado. Divídanlo en este caso entre 10 para ver cuánto, entre 100, ¿no? Para ver cuánto es 0.07. Entonces, ahí yo, al menos con los ángulos, hoy no considero hasta una décima, ¿no? Y otra cuestión, funciones trigonométricas, ¿qué pasa? En las calculadoras les ponen coseno menos 1. Y bueno, y entendemos que se refiere al arco coseno, ¿no? Nada más aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque la notación menos 1, si yo tengo x menos 1, esto es 1 entre x. Y bueno, entonces se podría entender que esto es 1 entre coseno de teta. Y 1 entre coseno de teta es la secante, ¿no? Nada más ahí hago esas observaciones, ¿no? Preferentemente cuando escriban completa la función a coseno. No les pasa nada por escribir 3 letras más. Y bueno, ya encontramos el ángulo entre vectores. Ya sí, lo único que faltaría es encontrar los cosenos de vectores, pero eso pues es muy sencillo. Cuando están en problemas de estática, por lo general hacen una tabla: coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y acá arriba ponen el vector, en este caso C, y el vector D. A ver, lo voy a poner más arriba. Pues lo único que dicen es, agarran la componente, bueno, coseno de alfa es componente x, agarran la componente x menos 2 y la dividen entre la magnitud, raíz de 21. Coseno de beta, la componente y, 1 entre raíz de 21. Y componente z, raíz de 4 entre raíz de 21. No se encuentran las decimales porque por lo general este numerito es el que se sustituye por el coseno cuando se hacen cambiar de un vector a otro. Así que mejor dejar la fracción que dejar decimales que me van a orillar a no tener una solución exacta. Y pues lo mismo con la de menos 1 entre raíz de 14, 3 entre raíz de 14 y menos 2 entre raíz de 14. Y ya está. Los cosenos directores así se encuentran de esa manera muy sencilla. Y listo. Esto es lo que hay que saber de producto escalar. Hasta luego.